Hola a todos, bellezas y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir juntos los chismecitos más candentes del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha sacudido los cimientos del paraíso. Literalmente. Como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de la supuesta crisis sentimental que están viviendo Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, la pareja estrella de la serie Seyran y Ferit. Sí, amigos, parece que el cuento de hadas que vivíamos a través de nuestras pantallas, y que luego se materializó en la vida real, podría estar llegando a su fin. ¿Verdad o mentira? ¿Crisis o simplemente un rumor más? Acompáñenme a desmenuzar esta bomba informativa, a analizar todos los detalles y, por supuesto, a especular un poco. Porque, admitámoslo, el chismecito es nuestro pan de cada día. Pero antes de meternos de lleno en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último en noticias del mundo del espectáculo, farándula, tendencias y todo lo que les encanta. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el chisme, que eso me ayuda un montón. Ahora sí, comencemos con la intriga. Para los que no estén muy familiarizados con la historia, Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son dos jóvenes actores turcos que protagonizan la exitosa serie Seyran y Ferit. La química entre ellos en la pantalla era, y es, innegable. Pero lo que realmente hizo que la gente enloqueciera fue que esa química se trasladó a la vida real. Fotos, vídeos, declaraciones, la pareja oficializó su amor y nos regalaron momentos súper tiernos que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. ¿Qué más podíamos pedir? Pero como todos sabemos, nada dura para siempre, o al menos eso parece. Los rumores de una posible crisis comenzaron a circular hace unas semanas, como suele suceder, a través de las redes sociales y de los medios de comunicación turcos, que son muy dados a este tipo de especulaciones. Lo cierto es que al principio, no parecía haber pruebas sólidas que respaldaran esas afirmaciones. Sin embargo, los rumores persistieron y poco a poco comenzaron a tomar fuerza, alimentados por la creciente ausencia de la pareja en eventos públicos y en sus plataformas digitales. *** Profundizando en el drama, ¿qué está pasando realmente? ***. ¿Qué es lo que ha desatado estos rumores? Pues bien, hay varios factores que han alimentado la especulación, y es hora de analizarlos con lupa. ***. La distancia social y digital ***. El primer, y quizás el más evidente, es la supuesta distancia entre Mert y Afra en los últimos tiempos. Se dice que ya no se les ve juntos con tanta frecuencia como antes, que han dejado de compartir fotos en sus redes sociales, y que incluso han asistido a eventos por separado. Este detalle en un mundo donde las redes sociales son tan importantes para mantener el contacto con sus fans y alimentar el interés mediático, ha generado mucha incertidumbre. ¿Es una estrategia para mantener el misterio? ¿O realmente hay una brecha entre ellos que se refleja en su presencia online? La ausencia de publicaciones conjuntas, la falta de interacciones en las fotos del otro, y la evidente separación en sus vidas públicas, son señales que no pasan desapercibidas para los seguidores más atentos. ***. El impacto de Seyran y Ferit, ***. Otro factor importante es la serie Seyran y Ferit en sí misma. La serie está a punto de finalizar su segunda temporada y aunque ha sido un éxito rotundo, también ha generado algunas tensiones. Recordemos que el mundo de la actuación es muy intenso, y las largas jornadas de rodaje, la presión mediática constante, la necesidad de mantener la imagen pública y la convivencia constante con otros actores pueden pasar factura en cualquier relación. El éxito meteórico de la serie no solo ha catapultado a Mert y Afra a la fama, sino que también ha intensificado la presión sobre sus vidas personales. El escrutinio público, la exigencia de la perfección, y la dificultad de separar la vida profesional de la personal, son desafíos que pueden afectar profundamente una relación. Además, el éxito de la serie ha abierto nuevas puertas a Mert y Afra, y ambos están recibiendo ofertas laborales muy interesantes, lo que podría estar complicando la situación. La agenda apretada, los proyectos separados y la necesidad de desarrollarse profesionalmente pueden generar distanciamiento y afectar la dinámica de la pareja. La información filtrada y las fuentes cuestionables ***, pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas a la pareja?
Pues bien, aquí es donde la cosa se pone un poco más confusa, y el chismecito se vuelve aún más jugoso. Algunos medios turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afán por generar clics, aseguran que la relación entre Mert y Afra está en un momento delicado, que han tenido algunas discusiones y que están atravesando una crisis seria. Otros, en cambio, afirman que todo es un malentendido, que la pareja sigue enamorada y que simplemente están enfocados en sus proyectos profesionales, o que están tomando un descanso para proteger su relación del ojo público. Como siempre, la verdad es difícil de saber, y la información suele ser filtrada con cuentagotas, sesgada y a menudo manipulada. Los rumores se alimentan, las especulaciones crecen, y la incertidumbre reina. La credibilidad de las fuentes, la veracidad de la información, y la intención detrás de las publicaciones, son aspectos que deben ser evaluados con cautela. La reserva de la pareja y el misterio intencionado también hay que considerar que tanto Mert como Afra son muy reservados con su vida personal. Prefieren mantener su relación alejada de los focos y no suelen hacer declaraciones públicas sobre el tema. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación, ya que la falta de información genera más interrogantes y más rumores. La decisión de mantener su vida privada lejos de los reflectores, si bien es comprensible y respetable, también crea un vacío informativo que es rápidamente llenado por las especulaciones y los rumores. La falta de declaraciones oficiales, la ausencia de desmentidos o confirmaciones, y la evasión de las preguntas de los medios, solo contribuyen a alimentar la intriga y el interés del público. Detalles que encienden la llama, señales de alerta y evidencias potenciales. Sin embargo, hay algunos detalles que han llamado la atención de los fans y que podrían indicar algo más que una simple crisis pasajera. El adiós en las redes sociales. Por ejemplo, se dice que Mert y Afra han dejado de seguirse en algunas redes sociales, un gesto que en el mundo de las celebridades suele ser sinónimo de ruptura. Aunque este tipo de acciones no siempre son indicativas de una separación definitiva, es innegable que el unfollow en las redes sociales es una señal que no pasa desapercibida. Es como un borrón y cuenta nueva digital, una forma de marcar distancia y de evitar la exposición constante a la vida del otro. Este gesto, sumado a la falta de interacción en las publicaciones, crea una imagen de distanciamiento y de posible conflicto. Además, hay quienes aseguran que han borrado algunas fotos juntos de sus perfiles, lo que podría indicar que están tratando de borrar el rastro de su relación, aunque esto también podría ser una estrategia para reinventar sus perfiles personales, o simplemente para proteger su intimidad. La sombra de un tercero en discordia. Otro detalle que ha generado controversia es la supuesta cercanía de Mert con otra actriz, una compañera de trabajo. Se rumorea que entre ellos hay algo más que amistad y que esta situación podría ser la causa de la crisis con Afra. Por supuesto, esto no está confirmado, pero ha generado mucho revuelo en las redes sociales y ha hecho que la especulación sobre la ruptura de Mert y Afra sea aún más intensa. Los rumores de infidelidad, aunque a menudo infundados, son un elemento común en el mundo del espectáculo y suelen alimentar el drama y la intriga. La simple proximidad, las miradas cómplices, y los rumores de una posible relación, son suficientes para generar una tormenta mediática y poner en tela de juicio la estabilidad de una pareja. ¿Qué nos depara el futuro? Predicciones y expectativas. ¿Pero qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán Mert y Afra? ¿Confirmarán su ruptura? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado mucha tristeza entre los fans de la pareja, quienes los adoraban y soñaban con verlos juntos para siempre. Posibles escenarios. Existen varios escenarios posibles. Podrían anunciar su separación, confirmando los rumores y decepcionando a sus seguidores. Podrían negar la crisis y continuar con su relación, pero con una mayor reserva en su vida pública. Podrían tomarse un tiempo, un periodo de reflexión, para evaluar su relación y decidir el futuro. Podrían sorprender a todos y anunciar un compromiso o incluso una boda, demostrando que han superado la crisis y que su amor es más fuerte que nunca. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la especulación, y cada detalle, cada gesto, cada silencio, es analizado con lupa por sus seguidores. El impacto en la carrera. La posible ruptura, sin duda, tendría un impacto en sus carreras profesionales.
La atención mediática, tanto positiva como negativa, podría influir en las ofertas de trabajo, en la imagen pública y en la percepción de sus seguidores. La decisión que tomen, tanto a nivel personal como profesional, será crucial para el futuro de sus carreras. La importancia de la privacidad en mi opinión, creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. Es posible que Mert y Afra estén pasando por un momento difícil, pero también es posible que estén tratando de proteger su intimidad y de mantener su relación alejada de los focos. Sea cual sea la verdad, debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos decidan hablar sobre el tema. El respeto a su privacidad, la prudencia en las especulaciones, y la consideración por sus sentimientos, son actitudes que deben prevalecer en este tipo de situaciones. En definitiva, la supuesta crisis entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu es un tema que está generando mucha expectación y que ha sacudido a todos los fanáticos de la pareja. Los rumores de ruptura son cada vez más fuertes, pero la verdad aún está por revelarse. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya mantenido al tanto de esta interesante noticia. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra están en crisis? ¿Creen que se reconciliarán? ¿O tal vez nos sorprenderán con otra noticia? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes, qué creen que está pasando. ¿Creen que este cuento de hadas tendrá un final feliz? Estoy ansioso por leer sus teorías y sus predicciones. Y como siempre, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse más chismecitos y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!